Nuestro grupo está conformado por Jason Amortegui, Diego Rubio y Saúl Vega. En esta ocasión vamos a participar en la guía número 2, importancia de las reacciones químicas en la industria. Le damos paso al compañero Amortegui. Buen día. A continuación les mostraré el proceso de combustión dentro de un motor interno de combustión a gasolina. Primero empecemos decantando. La gasolina la tenemos en la composición de C8H18 y el aire, en el caso atmosférico, encontramos que tiene un porcentaje de nitrógeno del 78% y oxígeno un 21%. Otros gases componen solo el 1% del aire. Vemos entonces que podremos decantar, de acuerdo a esta fórmula química, que a rasgos generales podremos identificar que el compuesto de aire está dado por un compuesto de oxígeno más 3.762 de nitrógeno. También podremos ver esta fórmula ya establecida sobre los procesos de combustión, donde, pues, reemplazando con nuestro ejercicio o con, pues, nuestros valores específicos sobre gasolina y sobre aire que acabamos de hallar, encontramos que esta reacción química nos genera 8 compuestos de dióxido de carbono, 9 de agua y 47.025 de nitrógeno. ¿Qué consecuencias genera el medio ambiente este proceso? Pues empecemos por cómo se sacan o cómo se generan la materia prima. Pues empecemos por la gasolina. Casi que va a ser el factor más contaminante. La gasolina proviene del petróleo. ¿Y cómo se saca el petróleo? Pues este petróleo se saca teniendo unos procesos como el fracking y demás, los cuales afectan las fuentes hídricas, afectan también la deforestación y la fauna y flora que hay junto a esos pozos donde encuentran el petróleo. Y ya sabemos bien que este material es muy contaminante, casi que, como se dice, todo lo que toca lo destruye. Además, también vemos que tanto su materia prima como su producto genera un efecto contaminante bastante grande, porque el CO2, que es uno de nuestros productos en la reacción química, genera afecciones por combustión, es decir, este CO2 es un gas que principalmente genera ese efecto invernadero que actualmente está tan preocupante. Por ende, entonces también es de cuidado, es un proceso que es muy contaminante tanto desde sus inicios en la extracción de la materia prima como en su resultado final, ya haciendo el proceso de combustión. ¿Qué variables hay que controlar? Hay que controlar el nivel de oxígeno en el ambiente. Es decir, tenemos en cuenta que dependiendo de las altitudes donde se encuentre, la variación de oxígeno va a ser diferente y por tanto la mezcla no va a ser la óptima. Dado caso que el expendio de la gasolina sea de manera estable, por lo cual es un ambiente, una variable muy importante, ya que pues si no se tiene esta función o bueno, esta reacción nivelada, pues lo que ocurre es que va a generar mayor contaminación, va a generar mayores gases porque pues realmente no es como debería ser. También que no haya agua en las materias primas, pues más que todo referente al tema de la gasolina. Dado que es un proceso de combustión, el agua repele totalmente este proceso. Es decir, si se encuentra agua, por ejemplo, dentro del carburador de un motor y asimismo llega al cilindro donde se hace la explosión, pues realmente va a generar incluso daños dentro de los motores y pues va a generar que no se haga el proceso de forma adecuada. Por otro lado, vemos el proceso de la glucosa. Glucosa la cual está conformada por 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Es un tipo de azúcar que se utiliza en el tema alimenticio y es un componente o es, digamos que un producto que el cuerpo humano requiere y que puede hacer varios procesos digestivos, neuronales con este elemento, debido a sus nutrientes y calorías. ¿Cómo se extrae la glucosa? La glucosa se extrae a partir de la fotosíntesis, de acuerdo a la siguiente fórmula química, donde
las plantas con agua y dióxido de carbono generan glucosa y oxígeno. ¿Qué impacto ambiental tiene hacer el tema pues de la extracción de la glucosa? Realmente pues hay impactos tanto buenos como malos y empecemos por los buenos. Elimina los agentes dañinos para la atmósfera, es decir, el CO2. El CO2 que anteriormente vimos que generaba el proceso de combustión. Este proceso de fotosíntesis lo que hace es repeler ese carbono, ese dióxido de carbono, y a cambio genera oxígeno. Es decir, es totalmente en pro pues, de la salud planetaria y pues de nosotros. Claramente porque nosotros como seres humanos o seres vivos pues requerimos del oxígeno. Generación de nutrientes. La fotosíntesis pues hace su proceso, genera nutrientes como la glucosa y etcétera, los cuales a su vez se ven reflejados en los productos que genera cada planta, manzanas, peras y etcétera, los cuales pues a su vez nosotros consumimos y pues nos enriquecemos de estos productos. Sin embargo, también tiene su contraprestación y es que el tema de la plantación de cultivos pues para la generación de fotosíntesis pues hace que los suelos se tormen de una manera un poco peor, dependiendo también de los ciclos de cultivo que se hagan y el tratado que tenga. Realmente la degradación del suelo es un valor importante, ya que pierde totalmente la fertilidad, en caso se erosiona y etcétera. Y para finalizar, ¿qué variables hay que controlar para hacer el proceso de extracción de glucosa, es decir, fotosíntesis? Pues que la luz solar y el agua sean óptimas. Pues aparte, digamos, de factores particulares de cada planta o de cada especie donde tengan que tener una temperatura específica, una humedad específica, pero pues digamos que esos son los valores importantes, luz solar y agua óptima, porque con ello es que hace o se puede ejercer esta fórmula química que vimos anteriormente. No siendo más, muchas gracias y feliz día. Hola, cordial saludo, profesora, compañeros. A continuación voy a hablarles del proceso de producción del carbonato de litio, uno de los compuestos más utilizados en la actualidad por las condiciones del litio, que es un excelente conductor de calor y electricidad, lo cual en estos tiempos de transformación energética se hace un elemento y un metal muy valioso. El litio, el, el carbonato de litio nos es muy útil para, o sirve para la producción de baterías recargables, vidrios especiales, fritas para cerámicas y endosados, cementos adhesivos, aires acondicionados industriales, aluminio, farmacéuticos, antidepresivos. De los el litio lo podemos obtener, o se puede obtener 145 minerales aproximadamente, pero solo en algunos pocos tiene utilidad comercial. Y el compuesto más útil en este sentido es el carbonato de litio. El carbonato de litio lo podemos convertir en hidróxido de litio, también lo podemos convertir en cloruro de litio, de ahí se produce el metal litio, que sirve para la producción de baterías, o el butilitio u orgánicos de especialidad, que nos sirven también para polímeros farmacéuticos. Entonces, la fuente de compuesto base de que genera la utilidad y que es lo que hace el litio tan preciado en este tiempo es el carbonato de litio, y por eso vamos a ver cómo es su composición. ¿Dónde podemos obtener el carbonato de litio? Lo podemos obtener de las pegmatitas o el estronudeno o de las salmueras naturales. Salmueras naturales son, se llama agua que tiene
alta concentración de sales. De hecho, por la cantidad de concentración que tiene, en esa agua no hay vida. Y en estas salmueras se puede hacer a través del proceso de evaporación y purificación la precipitación del carbonato de litio. En la actualidad en Sudamérica, Chile es uno de los grandes productores de litio. Ellos tienen el salar de Acatama en Chile, es una de las salmueras donde más se hace la extracción y la obtención de este compuesto, y también en Argentina y en Bolivia, que de hecho a este sitio se le ha llamado el triángulo de litio. ¿Y cómo es ese proceso de obtención o de producción del litio? Bueno, vamos a hablar hay distintos métodos. Uno es el de absorción y otro es el método de evaporación, pero vamos a hablar en este caso del método de evaporación, que es el que más se está utilizando en Chile, en el salar de Acatama. Entonces, ¿cómo se hace? Estas salmueras lo que hacen es que se construyen pozas, ¿sí?, dentro del salar, ¿sí? Y lo que se hace es que se rompe la costra salina, ¿sí?, y se deja en la parte superior, como se ve aquí en la figura, ¿sí?, se deja una superficie plana donde ya se hace una capa de arcilla, ¿sí?, y en la parte superior quedan las pozas donde sale la evaporación que nos produce el carbonato de litio. Entonces, hay como unos niveles de concentración de concentración de litio. El primer nivel, que es la parte más superior, le llaman halita, que tiene cloruro de sodio. El siguiente nivel es la silvinita, que tiene una mezcla entre cloruro de sodio y cloruro de potasio. La carnalita, que tiene cloruro de potasio y cloruro de magnesio. Y la parte inferior, que le llaman la bichofita, que tiene el cloruro de magnesio y ya las concentraciones de agua, altas concentraciones de agua. La parte de mayor concentración, en donde que se precipita el cloruro de litio, se llama la carnalita de litio. Entonces, para recuperar el litio en este punto, que es el nivel más bajo, ¿sí?, se repulpea y se lava con una solución saturada en cloruro de magnesio, ¿sí?, pero no está saturada en cloruro de litio. Entonces, en la bichofita, que está presente y que no está dispuesta, lo que se hace es por un proceso de centrifugación y se elimina del sistema este cloruro de magnesio. Entonces, esta salmuera, ya que está agua con la concentración de sal, tiene un 5.8% de litio, un 20% de magnesio, un 0.7% de boro, que se expresa como ácido bórico. Este ácido bórico debe eliminarse también, y aquí se hace un proceso también de eliminación, porque si este ácido bórico ya llega hasta su etapa final, no podría ser útil el carbonato de litio para su producción. Esta sustancia se lleva a una planta para hacerle un tratamiento químico. Entonces, lo que se hace es que se concentra esta salmuera, ¿sí?, en un contenido de 0.6% de litio, ¿sí?, con el agua que proviene con el agua madre que proviene de la precipitación final del carbonato de litio, y a una alta temperatura, donde se hace una reacción química a alta temperatura, 85 grados centígrados aproximadamente, entre esta salmuera purificada que está libre de magnesio y una solución de carbonato de sodio, ¿sí? Y esta reacción es la que precipita el carbonato de litio, ¿sí?
Entonces, resumiendo, al hacer esta reacción, se genera un producto final con una pureza del 99.5%, y lo que se hace con este producto final es que se seca y lo comercializa en cristales, ¿sí? O compactado en forma de granos. Ese es, en resumen, el proceso de la producción del carbonato de litio. ¿Cuál es su impacto ambiental? Bueno, requiere de grandes cantidades de agua para el proceso de extracción. Y esto genera que las precipitaciones de las sales empiecen a llegar hasta los depósitos de agua dulce subterránea, lo que puede generar impactos en el ecosistema alrededor y lo que obviamente generaría una reducción de los recursos hídricos. El mayor debate que hay con el carbonato de litio es porque hay una demanda creciente y que no está todavía concertada en las distintas organizaciones sobre cuánto se va a requerir de este compuesto, cuánto de este litio se va a requerir y por lo tanto cuántos recursos vamos a consumir alrededor de ello. Si vamos a transformar, por ejemplo, la industria automotriz, que va a pasar de los combustibles fósiles a movimiento eléctrico, se requerirá, por el tamaño de consumo del mercado automotriz, unas grandes cantidades, más todo lo que son procesadores, baterías, van a requerir una gran cantidad de este compuesto. Por lo tanto, es muy importante, si existen 145 minerales de donde se puede extraer el litio, encontrar a través de la tecnología de qué otra forma podemos obtenerlo y reducir un poco el impacto a nivel de recursos hídricos que podrá generar esta extracción desde las salmueras y desde la evaporación de las aguas saturadas en compuestos salinos. Muchísimas gracias. Por otro lado, vemos el proceso de la glucosa. Glucosa, la cual está conformada por 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Es un tipo de azúcar que se utiliza en el tema alimenticio y es un componente o es, digamos que un producto que el cuerpo humano requiere y que puede hacer varios procesos digestivos, neuronales con este elemento, debido a sus nutrientes y calorías. ¿Cómo se extrae la glucosa? La glucosa se extrae a partir de la fotosíntesis, de acuerdo a la siguiente fórmula química, donde las plantas con agua y dióxido de carbono generan glucosa y oxígeno. ¿Qué impacto ambiental tiene a ser el tema, pues, de la extracción de la glucosa? Realmente, pues, hay impactos tanto buenos como malos, y empecemos por los buenos. Elimina los agentes dañinos para la atmósfera, es decir, el CO2. El CO2 que anteriormente vimos que generaba el proceso de combustión. Este proceso de fotosíntesis lo que hace es repeler ese carbono, ese dióxido de carbono, y a cambio genera oxígeno. Es decir, es totalmente en pro, pues, de la salud planetaria y pues de nosotros. Claramente porque nosotros como seres humanos o seres vivos pues requerimos del oxígeno. Generación de nutrientes. La fotosíntesis pues hace su proceso, genera nutrientes como la glucosa y etcétera, los cuales a su vez se ven reflejados en los productos que genera cada planta, manzanas, peras y etcétera, los cuales pues a su vez nosotros consumimos y pues nos enriquecemos de estos productos. Sin embargo, también tiene su contraprestación, y es que el tema de la plantación de cultivos pues para la generación de fotosíntesis pues hace que los suelos se tornen de una manera un poco peor, dependiendo también de los ciclos de cultivo que se hagan y el tratado que tenga. Realmente la degradación del suelo es un valor importante, ya que
pierde totalmente la fertilidad, en caso se erosiona, y etc. Y para finalizar, ¿qué variables hay que controlar para hacer el proceso de extracción de glucosa, es decir, fotosíntesis? Pues que la luz solar y el agua sean óptimas. Pues aparte, digamos, de factores particulares de cada planta o de cada especie donde tengan que tener una temperatura específica o una humedad específica, pero pues digamos que esos son los valores importantes, luz solar y agua óptima, porque con ello es que hace o se puede ejercer esta fórmula química que vimos anteriormente. Continuando con el tema, voy a hablar sobre el óxido de aluminio o conocido como aluminio. Es un compuesto inorgánico, se trata de un óxido de fósforo. El óxido de fósforo es un óxido que puede actuar ya sea como un ácido o en base a una reacción para producir una sal y agua. Como nos damos cuenta, es un compuesto iónico, su apariencia física es sólido o en polvo blanco cristalino en la parte inferior. Su, su fórmula empírica serían 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno. Como vemos en el diagrama, en la parte extrema se encuentran los oxígenos con 2 enlaces y en la mitad un enlace con 2 aluminios y 3 oxígenos, como lo vemos. Su fuente o donde se puede traer este mineral se llama la bauxita o el corinto. Entonces la bauxita es la fuente principal para la obtención del óxido de aluminio. El corinto, por otro lado, es un mineral del óxido de aluminio que se encuentra en estado libre. El corinto posee una dureza de 9 y debido a algunas empresas produce piedras preciosas, tales como el zafiro y el rubí. El proceso de obtención es un proceso llamado proceso Maillard. El óxido de aluminio es extraído de sus minerales por el proceso por el procedimiento de Bayer. Este consiste en la reacción en caliente de la bauxita con el hidróxido de sodio, reacción que produce el aluminio de sodio. Luego, cuando la solución anterior se enfría, se produce la precipitación del hidróxido de aluminio en forma sólida. Luego, este hidróxido se queda hasta 100 grados, produciendo el óxido de aluminio. Aplicaciones en la parte industrial, como en la parte más vista, hablamos del vidrio. El óxido de aluminio interviene en la elaboración del vidrio de aluminio silicato. Este vidrio refractario resiste el choque térmico, puede usarse a temperaturas muy elevadas. El vidrio de monosilicato, aunque presenta menos resistencia química. Este vidrio se puede ver en los cubiertos de los celulares, los vidrios que protegen, es flexible y es fuerte. Una actividad microbicida que me parece súper genial es que las nanopartículas del óxido de aluminio se adhieren a la superficie de las bacterias, provocando su muerte. Así se ha evidenciado un efecto similar sobre el hongo del género Candida. Como aislamiento eléctrico, el aislamiento eléctrico del óxido de aluminio tiene una resistividad eléctrica alta, lo cual confiere la capacidad de actuar como aislante eléctrico. Por lo tanto, se usa en los paquetes de circuitos integrados. También se usa en dispositivos superconductores y como dieléctrico de los condensadores o capacitores. Además, se usa como aislante en las bujías eléctricas, los que vemos en los carros de las motos. Aquí como en la foto se ve, esto es foto de la parte inferior, son aislantes que se usan para media y alta tensión. El retardante de las llamas también funciona por las nanopartículas del hidróxido de óxido de aluminio, conocido también como emita, actúa como un disipador de calor, liberando agua y retardando la aparición de las llamas. Los implantes de tejidos duros, pues como nos fijamos el color que nos dan los aislantes, nos puede servir también. El óxido de aluminio es un compuesto de gran dureza, químicamente inerte y resistente a la corrosión, además de tener un color blanco. Por esta cualidad se usa como sustituto de tejidos duros como los huesos y los dientes. Así mismo se ha usado un material construido con el óxido de aluminio en los reemplazos de articulaciones. Pero como todo, pues tiene una repercusión en el ambiente. Si miramos aquí, vemos terrenos totalmente pues, deforestados por la extracción de este mineral, de este material, entonces pues tenemos un impacto gigante. Las minas de bauxita tienen un impacto ambiental muy grave
al territorio. Al ser minas abiertas, el impacto en el medio es grave que en el de las minas subterráneas, puesto que los daños son en gran parte irreversibles. La extracción de la bauxita erosiona el suelo y elimina toda la flora, afectando también a la fauna de este entorno y los ecosistemas. Una forma de, pues, de reducirlo sería reciclando, ¿no? Pues ese material a veces se usan varios componentes y en vez de irse al desecho podría dársele una reutilización, poder circular para poder que no haya tanta explotación de terreno. Bueno, a continuación vamos a explicar un poquito sobre la fórmula empírica y la ecuación química. Entonces, el aluminio, si lo ubicamos en la tabla periódica, tiene un número atómico 13, está en su periodo 3, si lo ubicamos en las horizontales y el grupo en verticales. Al hacer la configuración electrónica nos dice que él pierde o entrega 3 electrones. Él queda cargado positivamente, lo que llamamos un catión. Entonces, a entregar, hay alguien que tiene que recibir esos electrones. Entonces, como revisamos el oxígeno, también miramos el número atómico es 8, el periodo 2 y el grupo 16. Mirando su configuración electrónica, él debe ganar 2 electrones, o sea, queda cargado negativamente, lo que conocemos como un anión. Por eso este compuesto es iónico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si él entrega 3, pero el oxígeno entrega 2, no vamos a poder hacerlo como la equipotencialidad de los dos. Entonces, si tomamos 2 átomos de aluminio, él perdería 6 electrones, 3 de un átomo, 3 del otro. Entonces, si miramos el oxígeno, él necesita 2 por un átomo, 2 por otro átomo serían 4, y otro tercer átomo, otros 2 serían 6. Por eso, 3 átomos de oxígeno ganan 6 electrones. Aquí podríamos hacer que sean equipotenciados y esa reacción o ese producto sería el óxido de aluminio. Por eso cuando vemos que los reactivos tenemos el metal, que es el aluminio, el no metal, que es el oxígeno, que los reactivos da como producto el dos átomos de aluminio y 3 átomos de oxígeno como el óxido de aluminio. Esa es la fórmula empírica. Ahora vamos a la ecuación química con el método de simple inspección. Todo producto, ¿sí?, cuando reacciona pues con sus reactivos debe tener su misma masa. Entonces, así, pues eso no se puede perder. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que está en la parte de reactivos de los átomos tiene que tener la misma cantidad en la parte de productos. Entonces, para mirar este primer, empezamos con los metales. Entonces, miramos que en la parte de producto tenemos 2 átomos. En la parte de reactivos no tenemos sino 1. Entonces, multiplicamos por 2 y ya tendríamos 2 átomos de aluminio. Ahora, oxígenos serían 3 oxígenos, la parte de producto, pero en la parte de reactivo solo tendríamos 2. Entonces tenemos que multiplicar por un número para que no sea aquí, pues para que queden iguales. Entonces si multiplicamos al reactivo por 13 y al producto por 2 tendríamos 6. Pero ¿qué va a pasar? Que al tener este 2, multiplicando al producto, se nos va a aumentar la cantidad de átomos de aluminio. Tendríamos 4 en la parte de productos y en reactivos solo tendríamos 2. Entonces, ¿qué hacemos? Organizamos de nuevo la ecuación y lo que tenemos es, entonces, colocamos el 4 en aluminio, tendríamos 4 átomos de aluminio en la parte de reactivos. Si miramos en la parte de producto 2, que sería este 2, lo llamamos como el coeficiente estequiométrico, para tenerlo en cuenta. Estos son los coeficientes estequiométricos. Entonces, este coeficiente que está en productos lo multiplica por el subíndice del aluminio, que serían 2 átomos, serían 2 por 2, 4. En reactivos tenemos 4 puntos. Ahora miremos los oxígenos. El coeficiente estequiométrico, 3 por 2, 6. Tendríamos 6 oxígenos. Y si miramos 2 por 3, daría 6. Entonces tendríamos la ecuación química totalmente lo que llamamos balanceada. A esto se le conoce como la ecuación. Espero que me hubiera hecho entender. Muchísimas gracias por su tiempo y por ver el video. Que tengan un excelente día.